Día tras día nos enfrentamos a un flujo constante de preguntas. La vesícula biliar es un tema que resuena por todas partes. Las personas debaten si es necesario operarla, qué hacer ante el estancamiento de la bilis, a qué especialista acudir, si es realmente posible curarla sin intervención quirúrgica y qué patologías oculta este órgano. Ha llegado el momento de desentrañar este misterio y entenderlo todo. Para hablar de la vesícula biliar es fundamental comprender su verdadera importancia en nuestro cuerpo. Solo así podremos decidir si su extirpación es justificable. La función clave de este órgano es concentrar la bilis. El hígado sintetiza continuamente enormes volúmenes de esta secreción, algunas veces de buena calidad y otras no tanto. En ocasiones intentamos tratar la mala bilis directamente en la vesícula, olvidando que pudo haber llegado allí ya con problemas, directamente desde el hígado. Una vez en su destino, la bilis comienza a espesarse. Precisamente, acumular y concentrar es la misión principal de la vesícula biliar. Esto es vital para que, en el momento adecuado, cuando inicie la digestión, tengamos una reserva suficiente para procesar los alimentos. Pero atención, la bilis no digiere la comida por sí sola. Su verdadera tarea es emulsionar las grasas. El proceso es similar al efecto del detergente para platos. Si cae sobre una sartén grasienta, la capa de grasa se descompone en gotas diminutas. De manera análoga, la bilis actúa sobre los lípidos que llegan al intestino. ¿Para qué necesitamos esta fragmentación? Para que el páncreas pueda asimilarlos posteriormente. De aquí se deriva su segunda función vital. La vesícula debe contraerse y liberar su contenido a tiempo, exactamente en el momento en que ingresa la comida, y no cuando le plazca. El tercer rol de la bilis, y no menos crucial, es la desintoxicación. En este contexto, actúa como un contenedor de desechos del organismo, donde arrojamos todo lo que sobra, el exceso de bilirrubina, el colesterol innecesario o los ácidos biliares tóxicos. Al sacar la basura de manera regular, la vesícula le permite al hígado funcionar sin interrupciones. En conclusión, el estado del hígado, del páncreas y de todo el proceso digestivo depende directamente del correcto funcionamiento de la vesícula biliar, aunque este órgano no digiera nada de forma directa. Si este mecanismo falla, las grasas dejarán de asimilarse o se descompondrán solo parcialmente. Esta incapacidad para procesar los lípidos provocará una grave carencia de vitaminas liposolubles. Puede surgir un déficit de vitamina A, D, E y K, así como una falta de ácidos grasos esenciales, como los omega. Por lo tanto, esta cadena de recursos es críticamente importante y es vital evitar que se rompa. Cuando la vesícula biliar pierde su capacidad para concentrar y liberar la secreción con normalidad, pueden formarse cálculos en su interior. Estas piedras se dividen en diferentes tipos, de colesterol, de bilirrubina, de calcio, entre otros. Sin embargo, la gran mayoría son de colesterol. Además, un órgano averiado deja de mantener un entorno saludable en el intestino, algo esencial para nuestra microflora beneficiosa. Después de todo, la bilis no solo estimula la motilidad intestinal, sino que posee propiedades antibacterianas, desinfectando el entorno. Es evidente que un déficit de bilis impactará negativamente en el equilibrio bacteriano y arruinará la microflora. Lo mismo ocurre con su exceso. Si hay demasiada secreción, destruirá a los microbios beneficiosos, pero si falta, comenzará la proliferación de patógenos. Avancemos. Cuando surgen problemas con la vesícula biliar, es vital entender la raíz del problema. Existen varios grupos de causas. Hoy no podremos analizarlas absolutamente todas, pero repasaremos las fundamentales. En primer lugar, está la dieta incorrecta. Si hay un déficit de grasas en nuestra alimentación, y muchos hoy en día se obsesionan con dietas sin grasa, la vesícula biliar deja de contraerse, no tiene motivos para expulsar la secreción acumulada y se produce un peligroso estancamiento. También ocurre el escenario opuesto, el abuso de carbohidratos y azúcares refinados, es decir, los dulces y las golosinas. El cuerpo se ve obligado a transformarlos en depósitos de grasa y el exceso de esta grasa, junto con el colesterol, se elimina a través de la vesícula biliar. Como resultado, el nivel de colesterol en la bilis se dispara, creando las condiciones perfectas para la formación de piedras y el órgano comienza a fallar. El siguiente tema, muy popular en internet, es la deshidratación. Es cierto que al no consumir suficiente agua, el cuerpo experimenta un déficit de líquidos, lo que probablemente afecte a la vesícula biliar. Sin embargo, el organismo posee recursos poderosos para redistribuir la humedad. Por lo tanto, no se podría llamar a la deshidratación el factor principal para alterar la composición de la bilis. Más bien, el impacto recaerá primero en otros sistemas del
del cuerpo. Pero hay una causa verdaderamente de peso, la pérdida rápida de peso. Las personas que adelgazan de forma extrema, perdiendo más de 1 kilo por semana o más de 4 kilos al mes, suelen recibir cálculos biliares como regalo. Este es un hecho clínico que se observa claramente en pacientes que se han sometido a cirugías bariátricas de reducción de estómago o en quienes utilizan medicamentos modernos para bajar de peso, que provocan una caída drástica de masa corporal. El uso de anticonceptivos orales también es capaz de alterar la función de la vesícula. Se sabe que el equilibrio de las hormonas sexuales, incluidos la testosterona y los estrógenos, influye en la motilidad del órgano y en el riesgo de formación de cálculos. Un ejemplo claro es el periodo de embarazo o el proceso de fecundación in vitro, donde, bajo una fuerte estimulación hormonal, las piedras pueden formarse a un ritmo acelerado. Durante la gestación, especialmente si hay presencia de estreñimiento, el riesgo también se dispara. Otra de las causas, aunque menos frecuente, es la cirrosis hepática, que altera el metabolismo de los ácidos biliares y provoca la aparición de sedimentos. Hemos repasado brevemente una lista básica de factores de riesgo para aportar claridad. Si estos detonantes están presentes y las funciones del órgano se alteran, lo lógico sería esperar síntomas. Pero, en la gran mayoría de los casos, la enfermedad es silenciosa. Las estadísticas muestran que la mayoría de los portadores de cálculos no experimentan ninguna molestia. Los descubren por puro accidente, ya sea en una ecografía de rutina sin quejas previas o cuando de repente estalla un ataque agudo. Muchos ignoran las primeras señales de advertencia, sensación de pesadez en el lado derecho después de comer o una mala tolerancia a los alimentos grasos. La persona simplemente deja de consumir este tipo de comida, enmascarando el síntoma y retrasando el descubrimiento de la patología. También se suele subestimar un constante sabor amargo en la boca. Parece que simplemente comimos algo en mal estado o tomamos demasiado café, cuando en realidad puede ser una señal inconfundible de que la vesícula está fallando. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes acuden al hospital cuando las manifestaciones ya son críticas. Cuando la piel comienza a volverse amarilla, surge un dolor insoportable o un cólico en el lado derecho del abdomen, o cuando la orina y las heces cambian de color. Para no llegar a esta etapa tan avanzada, es de suma importancia escuchar a nuestro propio cuerpo, especialmente después de consumir grasas. Si hablamos de medidas de emergencia, cuando ocurre un ataque o aparecen sensaciones punzantes en la parte derecha del abdomen, existen dos herramientas fundamentales. La primera es el calor. Por ejemplo, colocar una almohadilla térmica en el lado derecho, pero esto solo debe usarse cuando el dolor ya ha aparecido. El calor alivia ligeramente el espasmo y disminuye la intensidad del dolor, aunque no resuelve el problema de fondo. Es un método que simplemente permite soportar la espera de una ambulancia sin tanta agonía. Sin embargo, la herramienta médica principal para aliviar el dolor biliar son los medicamentos antiespasmódicos. ¿Por qué funcionan? Generalmente los conductos se obstruyen, el flujo de la bilis genera una alta presión y relajar la musculatura ayuda a liberar esa tensión. Es por eso que los médicos recetan antiespasmódicos, aunque esto sigue siendo un rescate temporal para casos avanzados. Podemos ayudarnos a nosotros mismos en etapas mucho más tempranas, cuando los síntomas apenas comienzan y aún no hay cálculos. Para confirmar su ausencia, es obligatorio realizar una ecografía. Si la cavidad de la vesícula está limpia, pero la motilidad sigue siendo lenta, aumentar la proporción de grasas muy saludables en la dieta es la mejor solución. Por ejemplo, añadir aceite de oliva. Si aderezamos generosamente una ensalada, esto creará un trabajo mecánico para la vesícula y la liberación de bilis aumentará de forma natural. Muchas personas toman una cucharada de aceite puro para este propósito. Sin embargo, lo más importante aquí es no caer en rituales milagrosos de supuesta purificación. Me refiero a la práctica de mezclar aceite con jugo de limón, beberlo y luego ver cambios de color en el inodoro, creyendo ciegamente que la vesícula se ha limpiado. Este truco químico es muy fácil de replicar fuera del cuerpo humano. Tomen jugo de limón y aceite, mézclenlos en un vaso, esperen unos minutos y verán exactamente la misma reacción visual. Estos componentes interactúan entre sí, pero el proceso ocurre solo entre ellos y no sana el organismo en lo absoluto. Preparar este cóctel en el estómago es una actividad sin sentido. No tendrá ningún impacto real en la vesícula biliar. Algunos entusiastas van aún más lejos y convierten esto en un lavado hepático extremo. Aplican calor externo, beben dosis masivas de aceite y jugo y lo complementan con sales de magnesio. Esta es una práctica inútil y peligrosa que podría provocar el movimiento de cálculos ya existentes.
detonantes, bloqueando los conductos y desatando una emergencia quirúrgica. Además, este choque químico en el intestino puede formar coágulos que parecen piedras en el inodoro, creando una falsa ilusión de limpieza. Aléjense por completo de estas prácticas medievales. Por supuesto, existen diferentes suplementos para estimular las contracciones, pero el estímulo más fisiológico y seguro sigue siendo la grasa alimentaria. Por lo tanto, el paso más sensato es analizar su dieta diaria, cuántas grasas consume y qué tan equilibrada es su procedencia. Incluso si la patología ya se ha desarrollado y los cálculos se han formado, la extirpación de la vesícula biliar no siempre es el único destino. Hablamos de situaciones evaluadas médicamente. Si los cálculos son pequeños, podemos detener su crecimiento eliminando la causa. Y si pertenecen al tipo de cálculos solubles, someterse a una cirugía y perder el órgano puede evitarse. Al corregir los detonantes y modificar la bioquímica de la bilis, se puede lograr su disolución gradual en el tiempo. Sin embargo, para muchos pacientes, la realidad es distinta. Tienen la vesícula completamente llena de cálculos al borde del colapso, y en estos casos, intentar disolverlos ya no funcionará. Es por esta razón que debemos vigilar el estado del órgano a tiempo, mediante chequeos preventivos, para no tener que despedirnos de él en un quirófano. Hemos analizado a fondo los misterios y los factores principales que dictan la salud de la vesícula biliar. Si les surgen dudas, los invito a dejarlas en la sección de comentarios. Si se acumulan suficientes preguntas, dedicaremos un video completo exclusivamente para responderlas. Por ahora, presten mucha atención a las señales de su cuerpo, cuiden su salud y suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones. Nos despedimos por hoy, hasta la próxima.